Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Quiero pedirles, hermanos, a todos un favor. Vamos a hacer una dinámica aquí, ¿verdad? Ya que no nos hemos saludado, vamos a ver, ¿quién siente que necesita un abrazo? ¿Alguien necesita un abrazo? A ver, alguien que levantó la mano y dijo, yo necesito un abrazo. Pasen aquí al frente. No, de verdad, pase aquí al frente. La persona que dice, yo quiero que alguien me abrace, que me salude. Han pasado al frente. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana. Si son tan amables de buscar conmigo en Lucas capítulo 24. El Evangelio de Lucas capítulo 24. Y esta mañana corresponde iniciar una nueva serie. Ya cerramos la serie pasada sobre cómo recibir de Dios algo nuevo, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre las promesas que Dios le entregó a Israel en la antigüedad. Estuvimos hablando sobre cómo Él les entregó la tierra prometida, sobre cómo es que Él les entregó una nueva oportunidad después de 70 años en cautiverio en Babilonia, ¿verdad? Y luego cómo es que Él trajo un nuevo pacto, un nuevo convenio sellado con su sangre. Y esa serie, ¿verdad?, concluyó el domingo pasado y hoy estamos iniciando una nueva serie que se titula ¿Cómo acercarnos más a Dios? Dígalo conmigo, ¿cómo acercarnos más a Dios? ¿Cómo acercarnos más a Dios? De hecho, hermanos, es un poco mal dicho tal vez cómo acercarnos más a Dios, porque en sí el acercamiento entre el hombre y Dios siempre lo ha logrado Dios, siempre lo ha iniciado y lo ha no solamente iniciado, sino ha completado la obra para estar cerca de nosotros. Por eso es, ¿verdad?, todo el nombre que se dice Emmanuel, que es Dios con nosotros, porque Él hizo siempre todos los esfuerzos para estar junto y cerca de nosotros. Pero hay cosas que nosotros podemos hacer para ver al Señor más claramente. Hay cosas que nosotros podemos hacer para poder estar conectados con el Señor de una manera más íntima, más, ¿cómo podría decir? De una manera menos oscura, menos como que a veces uno se siente que no entiende, que le hace falta entendimiento, comprensión. Y hay cosas que podemos hacer para acercarnos a Dios, para tener mayor entendimiento y una mejor comprensión de Dios, de quién es Él, de quién es Él. Por un lado, quién es Él, pero por otro lado, ¿qué representa Él? ¿Quién es Él en nuestra vida personal, en nuestro caminar diario con Él? Entonces, en eso nos vamos a enfocar durante esta serie, cómo acercarnos más a Dios. Les quiero invitar que se pongan en pie, hermanos, para que leamos la lectura en Lucas 24. Espero ya todos lo hayan encontrado. Lucas 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Lucas 24. El capítulo 24 es el último capítulo del Evangelio de Lucas, así que es completamente hasta al final del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. He aquí, el versículo 13. 24, verso 13, dice: y he aquí,
Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Verso 21 continúa, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Pues quería, hermanos, más que nada utilizar este pasaje para que nosotros pudiéramos ver la historia de dos personas, dos hombres, que se describen en este capítulo por Lucas, el médico y autor de este evangelio, en el versículo 13, que estos hombres eran discípulos del Señor. Si usted se fija de nuevo en el versículo 13, por favor, dice que
dos de ellos, o sea, hablando de los discípulos, dos de los discípulos, dice, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Emaús era una ciudad que estaba aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén. Ellos tenían que ir de pie, obviamente, por un camino que habían hecho los romanos. Los romanos eran famosos por hacer caminos pavimentados. Los caminos en la antigüedad no tenían pavimento, pero los romanos creaban caminos pavimentados para poder transitar los caminos y llegar a destinos más rápido. Entonces ellos caminaban por un camino. Cuando dice que iban camino de Emaús, iban por un camino pavimentado, probablemente a una aldea, un lugar pequeño que se llama Emaús, que le digo, está como a 11 kilómetros. Que creo que son como unas 7 millas más o menos aquí de lo que, como medimos la distancia aquí en Estados Unidos. Entonces, imagínense, hermano, cuánto tiempo no se tardaría uno en caminar unas 7 millas o unos 11 kilómetros, particularmente con sandalias, ¿verdad? Y muchas veces hasta con un poco de carga, ¿verdad? Porque va viajando de un lugar a otro. Otra cosa es pensar el por qué iban estos hombres a Emaús. Lo más probable es que estos hombres como eran discípulos del Señor, al presenciar la muerte del Señor o al saber que Él había muerto, al estar presente en su sepultura probablemente, ellos decidieron que ya se había acabado la jornada de estar caminando con Jesús, ya se había terminado. Y ahora iban de vuelta a casa. Probablemente su casa, su lugar de donde ellos vivían era en Emaús. Entonces iban de regreso a casa. Y mientras estos hombres van caminando de todo lo que ha acontecido en los últimos días. El arresto de Jesús, su juicio, sentencia a muerte, su crucifixión, su muerte y sepultura. Y obvio, ellos mismos le mencionan más adelante que las mujeres que fueron al sepulcro antes de que subiera el sol, vieron una visión de ángeles, no encontraron el cuerpo de Jesús y regresaron diciendo que Él había resucitado. Entonces estos hombres estaban informados de todo lo que había acontecido en los últimos días. Tenían toda la información necesaria. ¿Está conmigo? Eso es importante. Eso es importante para los que están tomando notas mentales o los que los están escribiendo. Eso es muy importante, entender que estos hombres, uno, eran creyentes, creían en el Señor. No eran personas que estaban, ¿verdad?, burlándose de Jesús, sino más bien ellos especifican, dice, mas nosotros esperábamos que Él fuera el que iba a venir a redimir. Ellos tenían esa esperanza, esa creencia. Entonces, eso es lo primero que hay que entender, que eran creyentes. Lo segundo es que ellos tenían toda la información necesaria. Ellos tenían acceso a los escritos antiguos. Tenían acceso a Moisés, los escritos de Moisés, de los profetas. ¿Por qué? Porque ellos entendían que había uno que iba a venir a redimir. Entonces tenían, y todos los judíos tenían conocimiento del Mesías que iba a venir. Todos lo esperaban. Estaban viviendo bajo opresión nuevamente. Esta vez la opresión del Imperio Romano. Y ellos esperaban cada etapa, no importaba si eran los Babilonia, si eran los persos, si eran los griegos, si eran los romanos. Ellos siempre aguardaban la venida de un Mesías que estableciera un reino permanente, eterno, que no tendría fin, y que al hacerlo, obviamente, para poder establecer su reino, tendría que librarlos de las manos de sus opresores. Tendría que venir a redimir, a reunir de nuevo su pueblo y establecer este reino. Entonces ellos todos lo aguardaban, esperaban. Y estos hombres eran hombres que no solamente creían en Jesús,
ellos lo especifican, dicen ellos que creían que Él era el que lo iba a hacer, pero tenían toda la información, porque ellos le preguntan a Jesús en el camino, le dicen: ¿eres tú el único forastero que no se ha enterado, que no sabe lo que está sucediendo? Es decir, que esta información ya se había, hermano, distribuido y regado por todas las áreas vecinas a Jerusalén. Entonces, por lo menos el que estuviera bien lejos, tal vez, como no hay acceso a redes o televisión o radio, emisoras, tal vez a lo mejor la voz nada más iba a correr de persona a persona, pero todos los que están en el área lo conocen. Entonces ellos hacen mención de eso, tienen toda la información. Y como le digo, todo esto que le estoy mencionando es relevante y es importante para conectar después los puntos que le voy a dar. Ahora, ya establecimos de quién se trata la historia, de estos dos hombres, discípulos, con toda la información, que van camino a Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y que en el camino, dice el verso 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y que en el 15 dice: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Más, miren el verso 16, también es clave, dice: más los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Entonces aquí viene, hermanos, otro punto muy importante, y este punto es que ellos caminaban con Jesús en dos sentidos. Primero, caminaban con Él antes de su muerte, eran discípulos de Él, caminaban con Él, lo conocían, sabían cómo Jesús era físicamente, su apariencia física, su aspecto, lo conocían a Él. Y luego caminaban con Él ahora, después de su resurrección. ¿Están conmigo? Pero no le reconocen después de su resurrección, lo cual nos hace preguntarnos: ¿por qué no lo reconocen? Yo no sé si usted se lo pregunta, porque están caminando con Él, Él es el que está con ellos, y ellos no lo reconocen, a pesar de que lo han conocido y han sido sus discípulos y han caminado con Él. Al estudiarlo, hay algunas posibilidades. Uno, como menciona mi hermano, es que no se esperaban verlo, porque Él había muerto. Pero por otro lado, ellos mismos reconocen que las mujeres ya habían hecho, ¿verdad?, una declaración de que no habían encontrado su cuerpo, y que ellos mismos fueron después de ellas al sepulcro e igual no encontraron su cuerpo. Entonces eso abre una ventana, digamos, una posibilidad de que ellos no es que no lo hayan reconocido porque no se esperaban que estuviera vivo, tal vez por la información que ellos tenían. Por eso le digo que esa información es importante. Tal vez ellos lo hubieran reconocido. Otra posibilidad es que los expertos en todo esto dicen que el aspecto físico de Jesús habría cambiado más que cualquier aspecto físico en la historia, debido a lo que Él tuvo que padecer durante ese fin de semana. Por ejemplo, el hambre que padeció, los golpes, los azotes que padeció, la crucifixión y el estar sepultado por 3 días, ¿verdad? Y luego resucitar. Entonces, que tal vez por eso no lo reconocieron, pero el detalle es que los demás lo reconocieron al verlo. Pedro, aquí se dice, lo reconoció. Las mujeres lo reconocieron. Al principio no, pero después sí. Entonces esto, hermanos, nos lleva a otro detalle. Y yo no sé si ustedes tienen ahí en su Biblia, hermanos, la posibilidad de buscar rápidamente 2 de Corintios. Me avisan, hermanos. 2 de Corintios capítulo 3.
Miren lo que dice el versículo 14. Dice, pero el entendimiento de ellos, ¿qué hizo? El entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está ¿cómo? Puesto sobre sus corazones. Pero, oigan esto, pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Entonces aquí tenemos otra posibilidad, y es la posibilidad de que no son factores humanos o circunstancias humanas que causan que ellos no le reconozcan, sino que es una causa espiritual. Un velo que es puesto no sobre sus ojos, sino sobre ¿qué? Sus corazones. ¿Están conmigo? Hay un velo puesto no sobre sus ojos, sino sobre sus corazones. ¿Alguna vez usted, hermano, sus ojos le han fallado? De alguna manera dice, no reconocí a tal persona. Y tal vez la razón es que se han, qué sé yo, ¿verdad?, cambiado su aspecto de alguna manera, se cortaron el pelo o se lo pintaron o qué sé yo, ¿verdad? Hay tantas razones. No lo ha visto en algún tiempo y a lo mejor ya se ve un poco distinto, diferente a como usted lo recuerda. Entonces sus ojos a veces no reconocen a la persona por factores humanos. Pero esto no dice nada de factores humanos. Esto dice que aun cuando leen, oiga, esto habla hasta de la lectura, hasta de leer la escritura y no poder reconocer, porque hay un velo no sobre los ojos, sino sobre el corazón. Esto habla de una manera divina de ocultar, y es precisamente lo que está ocurriendo aquí. Hay una palabra, hermanos, en griego, se lo voy a dar. La palabra, para los que lo están apuntando, es ekratounto. 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 Y esa palabra quiere decir que eran retenidos, estaban sujetos a una, vamos a decir en voz pasiva, es un verbo pasivo que dice que algo extremo, algo externo y extremo actuaba sobre ellos. No era una distracción, no era tristeza, no era que estuvieran de luto, no era nada de eso, sino que era una restricción divina, un velo, por decirlo así, sobre sus corazones que no les permitía reconocer a Jesús. ¿Están conmigo? Y uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué querría Dios poner este velo o esta restricción, esta ekratounto, un no reconocerlo, actuar sobre estos dos discípulos? ¿Por qué no simplemente revelarse y decirles, verdad, sorpresa, verdad, aquí estoy, y que se regocijaran y fuera, verdad, una celebración ahí camino a Emaús? ¿Por qué querer ocultarse de ellos por un tiempo? Y creo que Dios siempre tiene propósito en todo esto. Y como le digo, el propósito es el mapa que nos revela a nosotros hoy cómo Dios quiere que nos acerquemos más a Él cada día. Entonces ese es el mapa, hermanos, que quiero que nosotros entendamos. Y comienza por aquí, que uno que conoce a Dios. ¿Cuántos aquí conocen a Dios? Amén. ¿Seguros? Amén. Te dice uno, yo conozco a Dios, tengo tiempo caminando con Él, lo conozco su gracia, conozco su amor,
Conozco su misericordia. Conozco su gran poder transformador. Lo he visto en mi vida actuar. Lo he visto actuar en otras personas. Lo he visto moverse en otros corazones, como también en el mío. Conozco a Cristo y Él me conoce a mí. Pero a veces caminamos con Él sin reconocerlo. A veces caminamos con Él sin reconocerlo. Tenemos información. Tenemos todo el chisme de las aldeas alrededor. Conocemos lo que hizo María y lo que hizo Pedro. Pero al lado estamos de Jesús y no le reconocemos. Y aquí es donde entra el mapa. Aquí es donde entra lo que Jesús quiere que nosotros hagamos para conocerle mejor. Y lo que Él hace, hermanos, es que en cierto sentido me gusta porque se hace el loco, ¿verdad? Mire, hermano, este es un paréntesis. Cuando alguien le quiere contar a veces chisme, a veces se tiene que hacer el loco, ¿verdad? O la loca. ¿Qué? ¿No te has dado cuenta? No, ¿de qué? ¿De qué se trata? ¿Qué? Cuéntame, a ver qué. Y ya te comienzan a contar, porque ahí es donde uno llega a conocer los corazones de las personas. Cierro el paréntesis. Pero esto es lo que hizo Jesús. Jesús dijo, no, ¿de qué me hablan, verdad? A ver, cuéntenme qué es lo que me he perdido en estos días. Y a ellos le cuentan toda la historia. Y con esto es que Él va a conocer el estado real de su corazón. Y como le digo, esta revelación del estado del corazón de ellos, óigame, hermano, óigame, la revelación, ellos a través de lo que todo le cuentan a Él. Yo no sé lo que usted piense al escuchar todo. Si usted se juntara con una hermanita, con un hermano, ahí saliera un cafecito y le preguntara, a ver, cuénteme su historia en Cristo, y le dice, pues mire esto y esto y esto y esto y esto, y después de decirle que usted creía que Jesús es el que venía a redimir a su pueblo, ¿qué es lo que usted pensaría de esa persona? ¿Qué es lo que usted diría? Diría, wow, es un hermano, es una hermana, tiene gran fe. Jesús no lo vio así. La respuesta de Jesús fue ¿cuál? Verso 25. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Después de que le cuentan toda la historia, ¿cuál fue la respuesta de Jesús en el verso 25? Dice, entonces Él les dijo ¿qué? Oh insensatos y tardos de corazón. ¿Sabe lo que es tardos de corazón? Bradeis de cardía. En griego, bradeis de cardía. Bradeis de cardía. Dígalo usted conmigo, para que aprenda a insultar al... No. No es insulto, es diagnóstico. Jesús diagnosticó a estos dos discípulos. Bradeis, diga, bradeis de cardía. Tardos de corazón. Tardos de corazón. Tardos, lentos, resistentes. Corazón, el centro no solo de emoción, sino de pensamiento, de voluntad. Del corazón procede la voluntad, del corazón procede lo que uno va a creer, lo que uno se presta a creer o no creer. Del corazón surge todo esto, no solo las emociones. Jesús le dice, ustedes son tardos de corazón, ustedes son bradeis de cardía. Les está diciendo, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que acababan de decir ellos? En el 24, bueno, aún antes, comienzan a hablar de que las mujeres lo dijeron y todo así, pero mira el 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así que, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, y con esa frase al final, pero a él, ¿qué ocurrió? No le vieron. ¿Usted está notando el lema aquí? Las mujeres fueron y no le vieron.
Los discípulos fueron y no le vieron. Estos van hablando y dicen, pero no le vieron, no lo reconocieron. Y Jesús les dice, bradéis te cardía. Alguien explíqueme por qué Jesús les respondió así. Alguien conecte los puntos aquí, porque hay suficiente aquí para entender el por qué Jesús les llama lentos de corazón. Porque quizás si estaban como conectados con el Padre, no pudieran sentir inmediatamente, reconocer aún sin ver, ¿no? Con la presencia. Por ahí va, tocó algunos puntos clave y aquí son, hermanos, miren, el asunto es que toda su vida se la pasan esperando al Mesías. ¿De dónde sacaron la información del Mesías? La idea del Mesías, ¿de dónde lo sacaron? De la palabra. ¿De cuál palabra? De los escritos de Moisés, de los salmos, de los profetas. Todo acerca del Mesías, de Jesús, estaba revelado a ellos. Tenían, recuerden lo que les dije, tenían que El mapa. toda la información que necesitaban, todo el mapa, todo lo que ellos necesitaban para creer, lo tenían. Incluyendo a un Jesús que antes de morir les dijo que iba a morir. Y que dice, un poco más y no me veréis, y luego otro poquito más y me volveréis a ver. O sea, tenían todo, el mapa más completo posible a la fecha, lo tenían estos hombres. Y aún así, iban caminando como con tristeza, como en palabras que usamos nosotros, como agüitados, hermano. Como, nosotros, mire, yo me imagino que la manera como lo dijeron es, y nosotros que esperábamos que Él fuera, ¿verdad? Como que había esperanza, había posibilidad, pero ahora que ha muerto, como que no. ¿Me van entendiendo? Teniendo todo lo que necesitaban para creer. Entonces Jesús les dice, son lentos de corazón. Son lentos de corazón. Y Él no les quiso decir, son lentos de corazón, y arrancarles el velo para que pudieran reconocerlo de una vez, sino que intentó de nuevo. ¿Cómo así? Que intentó de nuevo. Lo que hace es que dice, ustedes son tardos de corazón. Y yo me imagino que ellos, ¿verdad?, se quedan como un poco sorprendidos por la expresión de Jesús. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que ellos piensan que están hablando con un forastero, que no está ni siquiera informado de lo que ha ocurrido últimamente. Y Él viene y les llama, ustedes son insensatos y tardos de corazón. Y luego, óigame, les abre las escrituras. Bueno, ¿cómo? Comenzando, dice en el versículo 27, comenzando desde ¿dónde? Moisés. Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras lo que de él decían. En el contexto judío, hermanos, los escritos de Moisés, ellos le llamaban ¿qué? El Torah. A los salmos, ¿qué le llamaban? ¿Alguien sabe? Neviim. Dígalo, practíquelo. El Neviim. Los judíos le decían Neviim, o sea, desde el Torah, el Neviim y luego el Ketuvim. Esos son los escritos de los profetas o otros escritos. O sea, como quien dice, otros escritos sagrados. Podría incluir los reyes, las crónicas, tal vez lamentaciones, qué sé yo, poesía, Job, ¿verdad? Yo no sé. Pero otros escritos sagrados. Estaban los de Moisés, otra vez, Torah, Neviim y Ketuvim, ¿verdad? Son los tres. Entonces Jesús lo que hace, lo que está diciendo aquí la escritura es que Él va desde el Torah, se pasa el Neviim y se pasa incluso al Ketuvim, o sea, todas las escrituras, y les va explicando cómo todo habla, cómo todo dice, declara las escrituras acerca de Él. Y cuando llegan a la aldea,
En el verso 28, llegan a la aldea donde iban. ¿Están conmigo? Llegan a la aldea donde iban, hermanos, y dice que él hacía como que se iba más lejos. Ellos le rogaron, quédate aquí, quédate. Esto es importante porque ellos son quienes, en este caso, los que le están diciendo, quédate con nosotros. ¿Qué es lo que, o sea, se convierten ellos en sus anfitriones? Ellos son sus anfitriones. Ellos le dicen, quédate con nosotros. Él es el invitado y ellos son los anfitriones. En una casa judía, y hasta podríamos decir en casas hoy, si usted tiene un invitado en su casa y lo invita a cenar a su casa, ¿quién es el que normalmente parte el pan para compartirlo? Los anfitriones. Típicamente hablando son los anfitriones, ¿verdad? Entonces aquí está ocurriendo algo interesante, porque en el verso 28 al 31 vemos que, ¿verdad? En el 28 hizo como que iba más lejos. Ellos le dijeron, quédate con nosotros, ya se hace tarde. Entonces él se quedó con ellos. Verso 30, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? El anfitrión lo hace, ¿verdad? Pero en este caso, ¿quién lo estaba haciendo? El invitado. Pero entonces piensen bien, hermanos, porque al hacer esto, miren lo que dice el verso 31, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, y él se desapareció de su vista, ¿verdad? ¿Ustedes lo ven? ¿Vieron esa parte? El último verso que leímos, el 35, vayan al 35 por favor, hermanos. ¿Qué dice el 35? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué significa? Porque lo reconocieron, el velo les fue quitado cuando él partió el pan. ¿Por qué? Lo invitaron a quedarse, sí, pero hay algo específico en el acto. Es como que aquí tenemos un acto inverso. Si ellos hubieran partido el pan y lo hubieran compartido con él, probablemente no lo reconocen. Pero como él toma el pan, lo bendice, lo parte y les da, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Algo había sucedido. ¿Y qué es? Conectemos los puntos. El pan, ¿qué es normalmente? No solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es el pan normalmente? El pan es la palabra de Dios, ¿cierto? Y también el cuerpo de Cristo, si lo tomamos en el contexto de la última cena, ¿no? El contexto es el cuerpo o la palabra de Dios. Entonces, en sí lo que Jesús está haciendo es bendiciendo la palabra y diciéndoles, coman de mi palabra. No solo de pan vivirán, coman de la palabra. Coman. Esto es iluminación bíblica, revelación. Cuando el Espíritu de Dios, cuando Dios ilumina una palabra, tú puedes haber leído una palabra 1000 veces en las Escrituras, pero si no lleva iluminación, no se prende el foco hasta que está iluminada esa palabra. Hay una reacción, hay algo que está ocurriendo. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que es capaz de ¿qué? De penetrar hasta los tuétanos, ¿verdad? Note cómo es esto. La palabra es viva. La palabra tiene acción. La palabra causa una reacción en uno. Puede cortar, puede herir, pero también dice 2 de Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y apta, no solo ¿para qué? Para redarguir, para enseñar, ¿para qué más? Para corregir, para instruir en justicia,
O sea, la palabra de Dios tiene funciones, tiene acciones, tiene vida, porque dice que es viva y es eficaz. Cuando dice que es eficaz, dice que esa palabra no regresa a Dios vacía. Cumple un objetivo, tiene eficacia. No entra por un oído y sale por el otro sin causar una diferencia en el que lo escuchó. La única manera en que eso sucede es cuando no hay iluminación. Cuando no hay iluminación, entonces uno está cegado. Ecratonto. Divina restricción. Que Dios avergonzó a los sabios para darle revelación a los humildes. ¿Me entiende? Entonces esto es lo que está ocurriendo aquí. Estos hombres que caminan con Jesús o caminaban con Jesús, que conocían a Jesús, que tenían toda la información, todas las escrituras, tenían el Torah, tenían el Neviim, tenían el Ketuvim, tenían todo lo necesario, las noticias al momento de todas las aldeas en Jerusalén y alrededor. Caminaban con Él en ese momento, estaban sentados a la mesa con Él, Él estaba en su casa. Pero no lo reconocieron hasta que Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió, les dio iluminación. Y esa iluminación, lo que dice el texto en Corintios que leímos, 2 de Corintios 3. Mas cuando uno se vuelve a Dios, ¿qué es lo que ocurre? Entonces le es quitado el velo para entender, para conocer. Gloria a Dios. Sucede, hermanos, que la palabra de Dios es tan poderosa que dice la escritura de ella que la fe, nuestra fe, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que uno puede oír el mensaje y no tiene ningún efecto. El efecto viene hasta que la palabra obra, penetra, corta, actúa. Y cuando eso ocurre, entonces la persona tiene fe. La persona entonces ve, le es quitado el velo. Por eso le digo que la salvación, que el acercarnos a Dios no viene del hombre, sino que viene de Dios. Porque es Dios el que a través de su palabra provoca en nosotros la fe. Y la fe en Jesucristo, combinada con la gracia de Dios, resulta en la salvación del hombre. Entonces estos hombres creyeron, en ese momento les fue quitado el velo, reconocían y ahí mismo lo reconocen, aunque Él se desaparece de su vista, lo reconocen y ellos se preguntan, no, oigan esto, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él qué? ¿Qué es lo que dijeron? ¿No nos ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba? Mira lo que dice el verso 32. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea, note, yo les hago la pregunta, ¿alguna vez no les ha ardido el corazón mientras leen la palabra de Dios? No lo digo como para que uno se sienta avergonzado en el caso que no le haya ocurrido. Lo pregunto porque sinceramente es algo que ocurre. Es cuando la palabra que uno está escuchando o leyendo está siendo iluminada para hacer una obra en ti. Mucha gente, hermanos, voy a hablarlo de otra manera. Mucha gente que, por ejemplo, escribe poesía o escribe música, canciones, o pintan obras de arte, esculturas o pinturas y todo eso que quedan en los museos, que son muy conocidos. Se les pregunta muchas veces, ¿cuál fue tu
inspiración. Se escucha un canto de amor. ¿De quién habrá estado cantando este hombre? ¿Quién habrá inspirado ese canto? ¿Verdad? Y la gente quiere saber quién lo inspiró. ¿Quién inspiró esa obra de arte? A los atletas se les pregunta, ¿quién es tu inspiración? ¿Qué futbolista o qué atleta, qué deportista viste cuando eras pequeño y te inspiró? ¿Están conmigo? Y que esa inspiración se supone fue lo suficiente para motivar, causar una reacción en la persona que lo motivara a trabajar, a esforzarse para hacer una obra como la que se está hablando, ya sea musical o lo que sea. ¿Están conmigo? Entonces, esto, hermanos, es lo que está ocurriendo, pero en un sentido espiritual. Cuando la palabra hace que arda tu corazón, cuando la palabra hace una obra en ti, esto ahora no solo te permite ver a Dios más claramente, más de cerca, sino que te inspira a trabajar, te inspira a hacer algo para Dios. Porque el momento en que ellos dijeron esto, mire lo que dice otra vez el 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? ¿Y qué dice inmediatamente después de eso? Inmediatamente después, ¿qué dice? El 33. Y levantándose. Esa acción fue provocada por el ardor y por el hecho de que ellos vieron a Jesús levantándose en la misma hora. Oigan, hermanos, ellos no esperaron al siguiente día. Los mismos hombres que le habían rogado a Jesús, entra que ya es tarde, ya se está oscureciendo, entra, reposa, quédate aquí, hemos caminado 11 kilómetros. Esos mismos, cuando ardió su corazón, cuando les fueron abiertos los ojos y reconocieron a Dios de verdad, cuando la palabra de Dios inquietó sus vidas, impactó sus vidas, entonces ellos se levantaron de una vez y volvieron a Jerusalén. Porque ¿qué? Lo que querían hacer, volvieron a Jerusalén. ¿A qué? Hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor. O sea, ya ellos también lo habían visto. Y estos vienen, escuchan lo que dice Pedro: sí, a mí se apareció. Y las mujeres: a nosotros también se apareció. Eso era para probar si estaban escuchando, hermano. Y luego ellos también contaban: no, y nosotros íbamos de camino desde aquí hasta Emaús, caminamos con él y no le reconocíamos. Y cuando llegamos, nos fueron abiertos los ojos al repartir el pan. Todavía Dios reparte el pan. Por eso Él dice: cuando oremos, danos hoy el pan de cada día. Y no solo está hablando del alimento físico, danos la palabra hoy. La palabra que va a impactarnos, la palabra que me va a mover a la acción, la palabra que me va a hacer caminar otros 11 kilómetros de noche. No importa. Lo que importa es contarle al mundo que Cristo ha resucitado, que Él vive, que Él reina. Eso es lo que importa. Y eso es provocado por la palabra. Entonces, hermano, yo termino. Pero termino diciendo: lo primero en en esta serie que se trata de hablar de cómo acercarnos a Dios, lo primero es que es la palabra lo que va a provocar eso. Ese es el primer paso. Es la palabra lo que va a provocarte, va a encender algo, va a prender el switch. Y lo que te va a dar fuerza, esto ya viene después. Podríamos hablar de la oración.
Podríamos hablar del Espíritu Santo. Podríamos hablar de otras cosas, pero el punto es aquí, que el primer paso es la palabra. Estúdiela. Vea cómo es que en ella, desde el Torah hasta el Neviim, hasta el Ketuvim, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo habla y apunta y señala y declara la grandeza y las maravillas del Señor Jesucristo. Y cuando uno ve eso, y cuando Dios lo ilumina y reparte el pan y se lo da, y usted se lo come, pero servido por el Señor, porque hace una gran diferencia quién lo sirve, quién lo prepara. ¿O no es así, hermanos? No dice usted, nadie cocina como quién, como su mamá, como su esposa. No vamos a comenzar una rivalidad de cocinar aquí, ¿verdad? Pero todos, ¿cómo decir? Cuando van a un restaurante, está bien, pero me gusta más cómo lo hacen allá. Yo lo he escuchado, hermanos. Cuando fui a Guatemala hace ya muchos años, a un retiro de pastores, me llevaron los hermanos, familia del hermano Emilio. Me encontraron allá, me dijeron, ya que estás por acá, vamos por ti, te vamos a sacar a comer. Me llevaron a Pollo Campero. Y fui, me preguntaron, ¿alguna vez así? Dije, pues allá acaban de abrir una. Y fui, pero no es lo mismo. No es lo mismo que acá. Asimismo, la palabra no es igual si no se lo sirve el Señor. Se lo sirve el Señor, hermano, lo siente tan sabroso. Pero más del sabor, más de lo que lo pueda saborear, es el impacto que crea en el corazón de uno. Y ese impacto es suficiente para inspirar grandes obras de arte, grandes hazañas, grandes obras, o pequeñas obras que también son muy importantes. Amén. Y amén. Oremos. Padre bueno, gracias te damos en esta mañana, Señor. Padre Santo, bendícenos, llénanos, tócanos, ministranos en esta mañana. Que tu palabra que se ha hablado, Señor, quede en nuestro corazón guardada, atesorada, que sea tomada como vida para nosotros, Señor, y medicina para nuestro cuerpo. Palabra que sana, palabra que levanta, palabra que anima, palabra que da fuerza. Que hoy, Señor, nos demos cuenta de todo lo que tú quieres que hagamos, de todo lo que tú quieres también hacer en nosotros a través de un acercamiento a ti. Acerca a tu iglesia, acerca a tu pueblo a ti, Señor. Hermanos, vamos a pedirle al Señor, dígale, acércame a ti, Señor. Acércame a ti, Señor. Acércame a ti, Señor. Que se escuche tu voz, hermano. Acércame a ti, Señor. Acércame a ti. Abre mi corazón. Quita el velo. Abre mis ojos. Yo quiero verte. Quiero reconocerte. Quiero estar cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. Quiero estar cerca de ti. A ver, levanta tus manos un momento, hermano, y diga: cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Queremos estar cerca de ti siempre, Señor.
Hermano, aprenda a orar y pedirle a Dios esos momentos. Dile: Señor, sírveme el pan. Sírveme el pan, tu palabra. Sírveme, Señor, para que yo vea, para que yo entienda, para que yo reconozca, para que yo esté más cerca, para que esto me inspire, esto me haga levantarme, esto me haga moverme, Señor. Hablar de ti a otras personas, contar lo grande que has sido en mi vida, lo que has hecho en mi corazón. Que tu palabra nunca, nunca cese de sorprenderme, Señor, de obrar en mi corazón, en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que desea oración especial en esta hora? Alguien que desee oración especial, que diga: yo le quiero pedir a Dios que obre en mi corazón. Tal vez siento que he caminado con el Señor Jesús, pero que a veces siento que mis ojos están sellados, o que haya una restricción divina, un ecratonto, algo que no me permite verlo ya claramente. Necesito que el Señor se revele a mí de nuevo, que de nuevo opere en mí. Si hay alguien que dice: yo estoy caminando con Él, pero a veces siento que no lo reconozco. Yo sé que Él está aquí conmigo, sé que su presencia está aquí conmigo, pero tal vez yo necesito reconocerle otra vez. Si esa persona eres tú, levanta tu mano y queremos orar por ti en esta mañana. Queremos acercarnos para orar por ti sin ningún temor, ninguna pena. Levanta tu mano con confianza y di: yo necesito oración. Yo quiero acercarme a Dios de nuevo. Yo quiero estar más cerca de Él. Yo quiero estar más cerca, verlo más claramente, conocerlo, sentirlo como antes. Si tú lo quieres hacer, hago la última invitación. Déjanos orar por ti en esta mañana. Si tú deseas esta oración, no tengas temor o pena, levanta tu mano y oraremos por ti esta mañana y digámosle: Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Que tu palabra toque algún corazón, que tu palabra, Señor, motive a alguna persona en esta mañana. Logra, Señor, los objetivos por los cuales tú has enviado tu palabra. Tus propósitos, cúmplelos. Y llévate toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Dios omnipotente. Inspíranos y motívanos y danos fuerzas cada día en Cristo Jesús. Y este pueblo dice: amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.